Buenos días con todas y todos. Muchísimas gracias por su presencia aquí. Para nosotros es un gusto enorme, para nosotros de Cines contra el Viento, con el Viento Teatro. Es un gusto enorme poder reunirnos aquí, honrar este festejo y que todos ustedes sean parte de este festejo, que es una conmemoración y es una celebración de la resistencia, de la persistencia, poder compartir, seguir caminando sobre arenas movedizas, construyendo nuestro camino desde el caminar por nuestros propios pasos. Nos llena de esperanza, porque además es fruto de un montón de esfuerzo y de un montón de caminar, de un montón de búsqueda y de resultado de muchísimos años de trabajo, que se sostienen en nuestra profunda convicción de que el teatro es un territorio de rebeldía y de libertad. Contra el Viento Teatro es un territorio de rebeldía y de libertad. Agradecemos también a la Casa Egues por dar este espacio, este calor, este lugar maravilloso para poder hacer este encuentro posible y por acoger este lanzamiento. La presentación del libro que van a ustedes presenciar hoy estará a cargo de dos estupendos artistas, Diego Coral López y Luis Monteros Arregui. Después de la presentación podrán ver un fragmento de una obra que ha sido publicada en esta antología. Después de ello vendrán las palabras del autor, del maestro Patricio Vallejo Estizado, y luego les invitaré para que compartan, puedan palpar, tocar, mirar, oler, sentir el libro, obviamente llevarse un ejemplar consigo y un brindis oficiado por Israel Muñoz. Y como cierre de nuestro evento, el autor estará firmando los números. Gracias por acompañarnos y vamos a dar inicio a nuestro programa. Lanzamiento de Caminando sobre arenas movedizas, volumen 3. Contamos con la presencia de dos estupendos artistas para hacer la presentación de este libro. Quiero dar la palabra primero a Diego Coral López, actor, director y escritor de teatro y cine, profesor de la Facultad de Artes de la Universidad Central del Ecuador, miembro y profesor del Estudio de Actores de Quito, embajador emblemático del emblemático grupo de teatro City Company de Nueva York en América Latina, diplomado en Filosofía y Performatividad, Crítica y Dramaturgias Expandidas por el Instituto 17 de Estudios Críticos y el Centro de Estudios Filosóficos de México. En 2023 creó Huracán 72, un espacio para pensar desde el despojo, la filosofía y el arte. Gracias. Las presentaciones siempre son raras, uno no sabe qué poner. Yo decía al Pato, si quieres dime nomás que le reduzco a nada, o le agrando. De las personas aquí involucradas, creo que soy el más nervioso por varias razones. Tal vez no el más emocionado. Pato obviamente está presentando parte de su obra, pero yo al presentar esto me ubico en una situación bien potente, por así decirlo, y por lo tanto me resulta imposible no caer un poco en lo anecdótico en ciertos momentos de esta presentación, en el sentido de que yo, sin haber sido parte de Contra el Viento, tengo una relación con Contra el Viento desde hace muchos años, como muchos de los actores y actrices del Ecuador, de Quito, que hemos visto sus obras, hemos leído sus textos, hemos estado en sus talleres, y eso me llena a mí de una emoción muy grande, porque, claro, ahora yo tengo canas, y cuando yo empecé en el universo del teatro, pues nada, tenía barba, y conocí gran parte del teatro gracias a Contra el Viento, gracias al trabajo de Contra el Viento, y cuando Pato me preguntó si es que podía presentar el libro, la verdad es que me pareció un regalo, realmente un regalo. Desde ciertos que me resulta inevitable, ineludible al pensar en Contra el Viento Teatro, no traer a mi mente algunos recuerdos muy concretos, muy anecdóticos,
y uno de ellos es de unos pies, ¿sí? Y del mismo modo me resulta imposible no volcar estas palabras hacia cosas muy personales con respecto a Patricia, a Verónica y a muchos de los que han construido contra el viento. Por ejemplo, estar yo presente en el estreno oficial de La Flor de la Choquiragua. Había un elemento parecido al que está ahí, un recipiente, pero era de barro, y un cuenco, ¿no? Y yo estaba tomando fotos en el estreno, en el Teatro Variedades, tomaba fotos y pisé mal, y rompí el cuenco. Ya del estreno y simplemente le di el pato. Que sabía que iba a pasar, pero bueno, lo resolvieron obviamente. Uno de esos recuerdos muy concretos fue que gracias a un intercambio que hicimos, Patricia tuvo la enorme gentileza de participar en un trabajo de cine que yo hice, un cortometraje, y en devolución yo le hice un documental. Y mientras filmaba el documental, uno de esos días que se rodaba ahí, en algún momento, los estudiantes, no me acuerdo si era un estudiante, uno de las tantas personas que llegaban a la sala de Contra el Viento a entrenar, a ensayar, a visitar, estaba haciendo un ejercicio de desplazamiento. Yo decidí filmar los pies, ¿sí? Y claro, aunque suene muy evidente la analogía, ¿no es cierto?, con respecto al libro, con respecto a todo, para mí ahora me resulta muy concreto que en efecto esos pies se movían como si estuviesen caminando sobre las movedizas, ¿no? Muy concretamente. Y más allá de la evidencia, casi cliché de esta comparación, y de cómo estos pies, la tensión de los pies, la dirección incierta, el cambio repentino y voluntario de velocidad, el desequilibrio inevitable, todos estos elementos muy concretos, muy físicos, a mí me remiten a una coherencia. Y creo que eso es una de las cosas más importantes que la presentación de este libro nos invita a tener. Una especie de una coherencia asignada por la tensión, por la crisis, por la libertad, que son elementos constitutivos del comportamiento barroco, del que tanto habla Pato, tanto teóricamente como en sus obras, ¿sí? Una coherencia que hace posible encontrar relaciones en todos los elementos. Entonces yo, claro, pongo aquí lo anecdótico, ubico lo anecdótico en este universo del recuerdo, pero también me parece que este recuerdo que a mí me viene a la mente es justamente un reflejo de esta coherencia. Estos pies en tensión de un estudiante X son un perfecto reflejo de la tensión de sostener tantos años de teatro, la tensión de sostener la posibilidad de tener un editorial y poder publicar libros teóricos y de práctica teatral, que es algo que normalmente no ocurre aquí en Ecuador, ¿sí? Y creo que la coherencia que encontramos en el trabajo de Contra el Viento y de Patricio como dramaturgo, director, es quizás una de las cosas más importantes que yo he descubierto a través de estos años. El gran objetivo de hoy, diría yo, no sé, desde mi perspectiva, es evidenciar la posibilidad de sostener, honrar todo lo que se ha sostenido, y por otro lado, invitarnos a leer, invitarnos a ojear y a hacer este gran ejercicio de... Muchos de nosotros hemos visto las obras que aquí están escritas, y es este ejercicio maravilloso que nos invita este libro a trasladarnos y a ubicarnos en este lugar intermedio entre la imaginación, el recuerdo y las palabras dramáticas. Por lo tanto, yo no voy a hacer sinopsis de las obras que aquí están escritas, ¿no? Aparte que, repito, muchos de ustedes habrán visto la obra. Sí, tampoco voy a hablar del comportamiento barroco. Era mi primera idea, pero cuando comencé a leer el libro dije, no, acá está súper
súper bien escrito, mucho mejor de lo que podría decir ahorita, entonces no tiene mucho sentido. Por eso me aferro un poco a esta imagen casi biográfica de mi relación contra el viento. Hay una cosa muy concreta con respecto a, y lo vamos a ver ahora, seguro, que actúe Verónica, ¿sí? Que a mí me trae no solamente un recuerdo, sino una profundísima reflexión sobre el arte del actor que encontramos en su trabajo. Cuando ustedes estaban estrenando Al final de la noche otra vez, había este monólogo que hacían los actores, las actrices, y había nuevamente una tensión y una división completa entre lo que hacían y lo que decían. ¿Cierto? Había una velocidad en lo que decían mientras hacían cositas súper lentas y bla, 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 el cuerpo súper lento, y yo ahí me enamoré de la actuación. Y esto fue en 2005, creo. 2005. Me enamoré de la actuación, pero yo, después de percibir eso y de registrar eso, me di clara cuenta de que la actuación es, y lo repito constantemente en mis clases últimamente, un espacio de guerra contra uno mismo, ¿sí? Y creo que esa imagen y esta idea que nos propone Pato, una guerra, o sea, el actor es alguien que está en guerra con uno mismo, dice. E inicialmente uno dice, chuta, está un poco grave eso, está un poco fuerte, ¿a qué te refieres? O sea, ¿cómo que en guerra? ¿No? Pero es para mí súper contundente y súper necesario el expandir la noción del conflicto al ejercicio teatral, al ejercicio de vida teatral, al ejercicio de los que habitan el espacio teatral. Este lanzamiento creo que es una evidencia de la guerra, ¿sí? Así como el ejercicio que yo vi en los actores cuando vi esta escena de Final de la Noche otra vez. Estar aquí, estrenando, lanzando un libro que refleja no solamente el esfuerzo y el trabajo de años de Patricio, sino que de alguna manera sostiene unos puentes entre países, entre tradiciones, entre texturas, entre posibilidades humanas. Es justamente lo que creo yo a lo que se refiere cuando dice que el actor es alguien que está en guerra consigo mismo, ¿no? Alguien que no está quieto, alguien que no está conforme, pero se ve obligado a habitar un cierto límite, y dentro de ese límite inventar la libertad, ¿no? Yo estoy absolutamente convencido que el teatro es cuerpo, y creo que es una de las grandes lecciones que constantemente Contra el Viento y el Pato nos ofrecen, ¿sí? Yo quería ir terminando con esta presentación tan anecdótica, pero quería mantenerla así emocional, porque para mí mi relación con Pato y con Contra el Viento es así de emocional, así de visceral. Y creo que este libro, Caminando sobre arenas movedizas, los estudios introductorios, las palabras introductorias y la lectura de las obras remiten siempre a esto que Pato llama el comportamiento barroco del actor en escena. Y es esta tensión constante, como la que siento yo ahorita, ¿no? Y no solo los nervios, sino la tensión de saber cómo estar englobado en una especie de estructura que es esto, ¿no es cierto? Esto, y al mismo tiempo querer romperlo y querer compartir con el Pato, con Avero, con la nave, con la gente que ha pasado por Contra el Viento, esta gratitud. Creo que la gratitud que siento yo ahora mismo, que se lo he expresado mucho a Pato por hacerme parte de este evento, es una gratitud que el hecho teatral ecuatoriano le debe a Pato y a todos los que sostenemos constantemente, todos los días, desde cualquier trinchera.
Y nada, yo quería ir cerrando con esto. Pato, muchas gracias. Esperemos que la gente en verdad compre, lea y siga viendo teatro. Muchas gracias. Muchas gracias, Diego, por tus palabras. Grato tenerte aquí. Y ahora quiero presentarles a Luis Monteros Arregui. Aunque comunicador social de profesión, Luis Monteros Arregui es un escritor de oficio. Ha escrito 6 libros, entre novela y cuento: El Ático, La balada de la casa de piel, Pecados de origen, Arsénico por ocupación. Son algunos de sus títulos. A lo largo de su carrera ha guionizado y dirigido documentales, producido comerciales y colaborado con programas de televisión y proyectos cinematográficos. Ha editado y escrito para revistas e impartido clases de literatura y escritura creativa, además de trabajar en el ámbito de la comunicación para el desarrollo. Actualmente conduce el programa de divulgación cultural de Contrabando a través de Radio Municipal, una ventana para hablar sobre el arte y la cultura. Muchas gracias. Buen día con todos, buen día con todas. Gracias por estar aquí. Señor autor, gracias por este honor de hablar en el lanzamiento de este tercer volumen. Señor embajador, también un gusto compartir este espacio. Yo les quiero hablar del Pato desde 2 perspectivas que son las que sé. La primera es desde una perspectiva humana, y voy a tomar ojalá unos 5 minutos para eso, y la otra es a través de sus propias palabras. He hecho una pequeña selección de algunos textos de este libro que ustedes los podrán disfrutar. Muchos de ellos les sonarán familiares, es que han visto ya algunas de las obras. No le va a hacer gran justicia a mi lectura, pero creo que es la palabra del autor, es la palabra del dramaturgo, del investigador, del director, del actor, y qué mejor que hablar de un libro desde ahí mismo, ¿no? Porque si no, es como hablar de un producto que los que están acá al frente no conocen, y eso siempre es un desafío. Yo quiero comenzar esto hablando un poco de... Yo le conocí al Pato en el mayo del 68, allá en el año de 1999. Yo venía de una espiral que comenzó en el colegio con un profesor llamado Luis Calvache, que me enseñó literatura del siglo de oro en España. Era de esos profesores viejitos de traje acartonado, que sabía todo de memoria, todos los poemas, todo lo que ustedes se pueden imaginar, con un genio de mierda además. Pero fue la primera impresión que tuve yo de la literatura. Ya luego, Juan Carlos González, el muerto, que decía, porque es un nombre bastante común, fue mi profesor y él me ayudó a descubrir esa otra literatura mucho más contemporánea. Y eso fue lo que a mí me hizo ver que la literatura podía ser una forma de expresión y que la tenía a mano. Ya después me di cuenta que claro, también era la literatura hermana del cine, de la guionización, y es otro de los oficios que yo he hecho, pero claro, la guionización es la parte inicial, digamos, de un proceso muy complejo, de un proceso colectivo, largo, tedioso, y tratar con los congéneres no siempre es lo mejor. La literatura, en cambio, es un oficio de solitarios, y desde ahí se pueden hacer una serie de cosas. Luego yo llego a la universidad y mi profesor de guión fue Mauricio Samaniego, y entonces, ya vean ustedes por dónde iban las cosas. Me enamoré del cine mucho más, viendo a este señor, ex Alfaro Vive, este guionista, este tipo tan desenfadado, con un sentido del humor tremendo, y además había visto tanto cine, había leído tanto, tenía tantas ideas. Como digo yo, todos los hombres querían ser sus amigos y todas las chicas querían ser su novia. Y claro, yo supongo que me deslumbró también el personaje, y decía, sí, quiero ser de grande. Y una noche, en el año 1999, Mauricio estaba separado, me parece, de su esposa de entonces, y yo me había ido de mi casa, porque estaba también en una relación un poco complicada, yo tenía 20 años. Y resulta que convivimos durante 2 meses y no se pudo, porque era la fiesta continua volumen 15, no se podía, porque entre la depresión del uno y la depresión del otro, y los amigos que caían ahora que estábamos desocupados, entonces no se podía. Y él decidió sabiamente cambiarse de casa. Y entonces resulta que Pato Vallejo tenía un departamento en las Torres Doral y alquilaba un cuarto. Entonces yo le acompañé a Mauricio para conversar con Pato Vallejo, y ahí conocí también en mayo del 68 el sitio icónico que no sé si existe, ya no, supongo que no, y si existe ya no será lo mismo. Y bueno, le conocí al Pato en esas circunstancias, nos tomamos un trago y luego nos invitó a su departamento, que estaba
solamente había unos 2 o 3 muebles y unos 4 o 5 libreros llenos de libros, que luego serían un motivo de la amistad que nos unió, porque después de eso, después de 2 meses yo también fui a vivir allá, y entonces éramos los 3 en el departamento más alegre de Quito, al que iba todo el mundo, y ahí recalaba la crema innata del teatro, de la danza, del cine, en unas conversaciones que eran interminables, en unas conversaciones que nos hermanaban porque cada uno vivía su tragedia, su desgracia, su frustración, su creatividad, sus desafíos, pero llegaba un momento en el que ese abrazo, ese escuchar música, ese enfrascarte en discusiones, era como si nos blindara del mundo, y desde ahí, más allá de cualquier cosa, se podía sobrevivir. Ha habido muchas anécdotas desde ahí. El Mauricio se murió hace 6 meses. Con el Pato nos hemos visto poco, porque la vida va cada uno por su lado, y por eso me da tanto gusto estar aquí hoy. Convivimos 2 años, ¿no? Convivimos 2 años, leí todo lo que pude de esa biblioteca, de esos libreros maravillosos con una cantidad de libros de teatro. Y además no era solamente el teatro, la literatura lo que había ahí, sino la guía del Pato, esa guía siempre fraterna que me inducía a lecturas, y así conocí yo el maestro de esgrima, por ejemplo, o me acerqué mucho a Bioy Casares, leí cosas que no había leído de Cortázar, de Borges, leí una cantidad de cosas de teatro que creo que difícilmente se encontrarán en otros espacios. Hace poco al Pato le robaron la casa, y como buenos ladrones de nuestro medio nos llevaron los libros, y eso es una bendición, porque ahí hay un registro importantísimo de lo que es el teatro en nuestro país. Yo celebro con mucha alegría este encuentro, esta posibilidad de hablar del Pato, hablar de su dramaturgia, de su teatro. Y claro, este es el 3er volumen, ¿no? Es un mérito en este país subsistir del teatro, persistir en el teatro, en las artes escénicas en general, y por eso también esta es una celebración de esos, no sé, 40 y tantos años que el Pato lleva en escena. Yo tengo 46, fíjense nomás la diferencia, y la cantidad de tiempo que ha pasado, cómo ha ido el medio también cambiando en algunas cosas. Celebro la tenacidad, la creatividad y la esperanza de este grupo Contra el Viento. He tenido la oportunidad de asistir a varias de estas obras, la mayoría de las que están aquí, las otras las he leído, las he disfrutado. En algún tiempo también fui productor del grupo Contra el Viento, creo que 1 o 2 obras, y desde ahí también sé la complejidad de la gestión cultural, y a pesar de eso es algo en lo que hemos tratado de subsistir desde distintas aristas y tal. Yo quiero darles esta pequeña introducción solamente porque creo que dentro de todo, cuando hablamos del Pato Vallejo, hablamos de los afectos. Hablamos de una persona que por sobre todo es un gran ser humano, un tipo con una gran sensibilidad, y esa sensibilidad enorme puesta al servicio del arte es una maravilla. Me da pena, me da vergüenza que este país trate tan mal a sus artistas, a sus gestores, y que luego les reclame cosas y que luego les exija cosas, cuando hemos sido incapaces de prodigar las condiciones mínimas para que se siga haciendo teatro, ¿no? A veces la burocracia se lleva más de lo que debería, o impide más, y por eso es un gran mérito subsistir en este espacio. Quiero yo, solamente para terminar, he hecho algunas, ni siquiera anotaciones, sino algunas citas que quiero compartir con ustedes, porque esto creo que les va a acercar mucho al contenido del libro, mucho a la obra del Pato Vallejo que ustedes encontrarán aquí. Todos los textos son del Pato, excepto el primero, que lo voy a utilizar solamente como una introducción, y esto es de Diego Carrasco, y dice: hacer teatro en el Ecuador es una quimera, una utopía y casi una torpeza, solo comprensible por el amor insoslayable de los creadores a su arte. Y siempre, la única y mejor manera de mostrar que el teatro existe es porfiar haciendo teatro, escribiendo teatro, actuando, diseñando, discutiendo la escena, demostrando que existimos. Fíjense ustedes, esa es una introducción contundente a este texto. Pero quiero avanzar yo ya con palabras del autor. Escuchen esto: la vida cotidiana y la vida social se realizan en un mundo en tensión, en permanente crisis. La civilización y la cultura aquietan el movimiento, buscan un orden que oculte las tensiones. El sentido de libertad surge de la rebelión contra la quietud y el orden. Es un sentido en permanente mutación, por eso es precario, porque se transforma cada vez. El teatro se rebela contra la quietud, la complacencia del orden,
el ocultamiento de aquello que provoca el movimiento. El teatro pone en vida la verdad íntima del ser, que es crisis y tensión, generando un particular sentido de libertad. El teatro no armoniza, pone en crisis, no complace, desata el movimiento de puertas que se abren a laberintos. Creo que el teatro no es una representación, ni un reflejo, ni una ficción. Es un hecho, un acto sucedido, real en sí mismo, o tanto complejo y múltiple como son la vida humana y el mundo dentro del que ésta se realiza. El teatro tiene que ver con la vida, no con la realidad. Por el contrario, lo sepa o no, el teatro es rebelde respecto de la realidad. Algo más por acá. Para Contra el Viento Teatro, porque además es una celebración grupal, no solamente es del trabajo del Pato, sino es del trabajo acompañado de una cantidad de actores que han ocurrido por el proceso de Contra el Viento. Algunos se han quedado, algunos se han ido, otros han regresado. Pero esto que ustedes ven también es parte de un trabajo colectivo, y esta es otra de las características maravillosas del Pato, que es una persona horizontal, que es una persona que cree en la igualdad y que la practica, que no se trepa en el altar de predicador iluminado a hablar del teatro a los ignorantes que están ahí abajo, sino que es un teatro que hermana, y eso es fundamental porque ustedes saben que el arte está muy contaminado a veces con los egos también. Para Contra el Viento Teatro, la frontera es el hábitat de su creación, de su propuesta estética y poética. La frontera es para nosotros el lugar en tensión donde se encuentran los diversos lenguajes que pueblan nuestra escena. La palabra que llevamos a la frontera con el canto, la acción en la frontera con la danza, la imagen en la frontera con el arte plástico y el cine. Pero la frontera es también el lugar donde encontramos a la tradición, a la experimentación y a la renovación. El lugar donde las culturas que nos habitan se encuentran en tensión, en crisis. La frontera por donde atraviesa lo local y lo global, la historia y el presente, los miedos y los deseos, la vida y la muerte. Es la frontera, para nosotros, el lugar donde realiza su existencia nuestro teatro y nosotros mismos. Algo más, y esto ya sacado de algunas de sus obras, lo que les he leído hasta ahora es parte de la reflexión, del análisis que hace el Pato sobre su obra al inicio del libro, que además es esclarecedor y es contundente sobre la estética y la ética de este teatrero y de este grupo de teatro. Señor Dios, ¿lo ves? ¿Ves este maldito puñal que llevo clavado en la espalda del alma? ¿Podrías quitármelo? Yo vine acá hace tiempo y lo intenté, pero no me voy a pasar la eternidad con alitas en la espalda, cantando estúpidos coros celestiales y sintiéndome culpable. Estoy aquí y ahora, intentando asesinar la oscuridad, pero mi cuerpo se ha vuelto una tonelada de perezas que me estorban, a flor de piel tratando de transformar el dolor en olvido y los minutos en segundos. Pero los segundos son horas y los minutos años. Yo solo quiero salir a mirar con mi perfil incierto la imagen difusa de mis pájaros muertos. ¿Qué nos queda? Ahora estoy aquí. ¿Lo ves? Baja y demuestra que existes. El penúltimo, por si acaso, porque si no ya se les leo todo el libro, ya para que lo quieren, ¿no? Mi alma es como una caverna en cuyo interior aparece de pronto un mapa indescifrable. Lo examino con una mezcla de candor y malicia, como si un niño y un anciano tomaran cada uno un extremo y lo estiraran hasta romperlo. Sin pensarlo, me encuentro en un camino de arenas movedizas en el medio de la niebla. Voy por ese pequeño espacio precario sobre el que me mantengo de pie y en movimiento. El miedo y el deseo se acunan en mí, impulsan cada paso hasta que se revele el misterio. Cuando la niebla se despeja, me descubro en la vieja biblioteca de un monasterio aislado en las montañas desérticas. Doy con un pergamino que contiene una imagen, en cuyo pie hay un poema. Mientras lo leo, lejano escucho el canto de los monjes que consagran su vida en una oración. Y finalmente, para terminar, Como la peste, el teatro es una formidable invocación a los poderes que llevan al espíritu a la fuente misma de sus conflictos. En lo profundo de la oscuridad, la quietud muestra el movimiento. Tal vez fue necesario recorrer la noche, el extravío, el encierro, como en un juego macabro de cuerpos estáticos. No se podrá olvidar lo sucedido. La muerte reveló la vida que la luz ocultaba, la del tránsito estancado, obsceno y maloliente, la de los objetos sobre las almas que corren desquiciadas sin dar un paso, sin mirar a un lado. En el espíritu lacerado persisten los rostros de la codicia y la mezquindad, de la indiferencia y los privilegios.
De la oscuridad viene entonces la otra vida, la del movimiento y la danza y el canto que penetran el día, lo transforman, nos transforman de pie y en camino con los ojos descubiertos. ¿Sobrevivirán todos? Por supuesto que no. Quien murió, la vida seguirá igual, ciego ostentando objetos que corroen almas. Los que vivieron la muerte, sí, ellos sí persistirán, resistirán, ofrecerán en sacrificio con cantos de amor la ceremonia del recuerdo de lo que no pudieron, de los que tuvieron que morir la muerte. El llamado está hecho a viva voz. No permitiremos la soledad y el silencio. Muchas gracias. Publicar en este libro con la actuación emblemática, una escena emblemática de mi querida maestra y compañera Verónica. La cosa es que a los 2 días de lo que llamó, ya estaba en el cuartel. A los 2 días de eso, ya le mandaron al desierto. Y a los 2 días de eso, ya me lo mataron. Mi tiempo de estar contenta. Y ya estoy jodida. ¡Qué desgracia! ¿Por qué será que Diosito se ensaña con una pobre? ¡Taitiku! Diosito, ya te estás poniendo viejo, ya te olvidaste. El látigo no es con nosotros, Taitiku. Los mercaderes, ¿te acuerdas? Los mercaderes andan por todas partes, Diosito. Preste para acá ese látigo, que yo le doy asiento. Aquí dentro, bien adentro. Bien adentro, aquí dentro, bien adentro. Donde late el corazón, donde late el corazón. Baila libre como el viento, baila libre como el viento. La mariposa de mi canción, la mariposa de mi canción. Diles pequeña lo que siento, diles pequeña lo que siento.
morís, el mal tiempo se va a morir. Que se anden bien atentos, que se anden bien atentos. El taitico manda a decir, el taitico manda a decir. Después vino uno de la embajada a contarme todo esto y me dijo que como había estado tan poco tiempo en el ejército, no se había ganado ningún sueldo ni nada, y que como era bien caro traerle el ataúd para acá, le habían enterrado por allá nomás. Y que ni sueñe con indemnización, porque la plata la necesitan para acabar con los malvados del planeta y luchar por nuestra seguridad. Eso me dijo. Que estaban peleando por mí y por mi seguridad. ¿Qué va a hacer después? Si ya mismito viene mi coronel de la policía y me bota a la calle y no va a haber nadie que me defienda, ni ellos ni nadie. Y ahora viene usted con ese señor de la cámara y me sale con que debo estar orgullosa, que mi hijo es un héroe, que sonríe a la cámara, que la libertad de expresión está protegida con luchadores como él, que mire a la cámara cuando hablo, que hable despacio. Y yo digo, porque todos están contentos. Los de la embajada están contentos. Mi coronel de la policía está contento. Usted y el señor de la cámara están contentos. El país está contento. El mundo está contento. Y yo soy la única estúpida que está triste porque le mataron a mi hijo en una guerra de mierda, en un desierto de mierda, para que todos estén orgullosos. Disculparán nomás, pero que se vayan todos a la mierda.
hayas opuesto a este regalo y a esta ceremonia. A continuación, las palabras del maestro Patricio Vallejo. Bueno, yo no quiero salirme del tono que tanto Diego como Lucho pusieron, que creo que tiene que ver en realidad con lo que supone la presentación de este libro. Este tono emocionado. Yo estoy realmente muy emocionado. Qué grato es estar entre tantos buenos, queridos amigos, colegas, la familia. Me recuerda a cuando empecé. Yo creo que todos los teatros del mundo llenan la primera función con la familia y los panas. Y 42 años después, la familia y los panas, los que quedamos siempre. Les agradezco infinitamente por habernos acompañado en esto. Pero yo, más allá de hablar de lo que supone este esfuerzo editorial enorme, el sostener una única editorial que se está especializando en teatro. Este es nuestro sexto título con el sello de Ediciones Contra el Viento. Hemos publicado a Eugenio Barba, a Julia Barle y a Cristina Castrillo. Y sí, el Contra el Viento también me ha publicado a mí. Pero esto, en un país donde no se leen ni las señales de tránsito, donde la señal de pare significa acelere por si acaso le atropella al peatón en el paso cebra. Es un esfuerzo gigantesco, pero solamente posible de comprender si es que entendemos que es imprescindible aprender a adaptarse al hábitat más complejo, pero el único posible en la creación, que es la incertidumbre. Y poder habitar la incertidumbre con la bandera de la esperanza. Este libro es posible porque una mujer estupenda, que además es una excepcional actriz, que la acabamos de ver en escena, y que además es una excelente editora, porque este libro es editado por Vero también. Y Vero ya editó Piedras de Agua de Julia Barle y editó Rastros de Cristina Castrillo bajo el sello de Ediciones Contra el Viento. Una editora cuidadosa que le puso atención a cada detalle. Yo cuando veo el libro veo que es un objeto cuidado, atendido, hecho con amor. Pero además, el ver que el diseño de la cubierta es del Mariano, de mi hijo, que es un estudiante de artes visuales que, perdonarán nomás, pero qué talento, qué bestia. Me encanta. Y veo que tiene sentido esto de aprender a sobrevivir. Alguna vez en un barrio, en Esmeraldas, unos jóvenes nos decían que en realidad su aprendizaje no era el aprendizaje de los conocimientos o de las técnicas o de las habilidades. Aprendieron o aprenden a sobrevivir. Y ahora, en esta presentación, que además tiene una anfitriona espléndida, que ha actuado en todas las obras que están aquí, que es amable, me doy cuenta de que hemos aprendido a sobrevivir. Que de alguna manera mis 42 años, que no son muchos frente a algunos grandes maestros que me acompañan, dedicados exclusivamente al teatro, y cuando pienso en el teatro no pienso solo en el espectáculo, pienso en ese iceberg enorme que está oculto detrás del espectáculo, que tiene que ver con el pensamiento, con la pedagogía, con la organización de eventos, con la escritura, con los talleres, con las conferencias. Habitar ese iceberg oculto durante tantos años,
haber sostenido con este equipo, porque con Viento somos la Vero, la Mar y yo. Pero aquí estamos, seguimos desde 2002 cuando se integraron, ya son 22 larguísimos años que estamos sosteniendo esto. Y entonces tiene sentido aquello de aprender a sobrevivir. Creo que cuando un proyecto artístico persiste y se mantiene, cuando un proyecto artístico ha aprendido a sobrevivir, entonces de alguna manera no le queda más remedio que contaminar con su ilusión, con su esperanza, con su imaginación, con ese universo que nos mantiene, contaminar a ese entorno social en el que nos desenvolvemos. Entonces no nos queda más remedio que lanzar libros, que estrenar obras, que organizar eventos, que dar conferencias, que dictar talleres, que ser profesor en la Facultad de Artes, qué sé yo, seguir contaminando con esta rebelión que nos habita por dentro a todo el entorno en el que nosotros nos desenvolvemos. Este libro tiene obras que han sido muy generosas conmigo. La Flor de la Chuquiragua ha dado 700 funciones en más de 20 países, en como 35 ciudades de esos 20 países. Ha estado en Europa, ha estado en Estados Unidos, ha estado en casi toda América Latina. Se han ganado montones de premios, han escrito tesis de maestría en la Universidad de Viena, tesis de doctorado en la Universidad de Cornell en Nueva York. Eso lo sabemos nosotros y nos abrazamos y nos ponemos contentos. Pareciera que no importa, pero la Flor de la Chuquiragua está aquí. Un fragmento lo acaban de ver. Estoy seguro que si ustedes adquieren este libro, no solo le darán impulso a Ediciones Contra el Viento, no solo nos permitirán seguir soñando que el próximo libro ya no sea del Parque, que sea de un dramaturgo ecuatoriano o de un maestro que tienen sus ensayos listos para ser publicados. Pero una editorial no vive de cobrar el autor para que se pague la publicación, vive de lectores que conquista, de lectores que seduce y que adquieren. Este libro va a estar en librerías, está en librerías en línea, en librerías físicas, ya está en librerías. Les invito a hacer ese ejercicio de no solo adquirir el libro, sino de mencionarlo, de decirlo, de que otros lectores que están por ahí puedan también llegar a él. Y así, Ediciones Contra el Viento, el Grupo Contra el Viento, la Sala Contra el Viento, que ya quebró, ya desapareció en la pandemia, desafortunadamente no la pudimos sostener. Pero todo este sueño y esta locura pueda mantenerse. Es un acto de rebelión y de esperanza en un tiempo como el que estamos viviendo. Es un acto de rebelión, la ilusión, el afecto, la ternura, la solidaridad en un tiempo como el que estamos viviendo. Cuando estamos a puertas de la Tercera Guerra Mundial, cuando estamos viviendo genocidios, matar niños que se regodean en las grandes palestras, el amor sigue siendo, la paz sigue siendo, la solidaridad sigue siendo un acto de rebelión. Para mí, para mis compañeros, mis compañeras, publicar este libro y hacer el lanzamiento es un acto de amor, de solidaridad, es una convocatoria a la paz, es creer que podemos, en ese tiempo libre, en el que podemos encontrarnos con nosotros mismos, abrir las páginas del libro y disfrutarlo. A mí me agrada mucho escuchar cuando dicen, qué bestia, qué interesa, qué coraje, han sobrevivido tantos años, qué valiente. Me gustaría también escuchar, qué buen trabajo, cuidado, atendido, qué texto, qué imagen, qué palabra, qué manera de construir, en este caso, los textos, pero las imágenes, las acciones. Quisiera que aprendamos a dar ese siguiente paso. No solo admiremos la entereza y el coraje de los teatreros de este país, admiremos la calidad de su obra, el cuidado, la atención, el respeto que le ponen a su oficio, que le ponemos a nuestro oficio. Entonces, bueno, me vuelvo a congratular de estar con ustedes, de ser parte de esta congregación. Estoy contentísimo y agradecido de Diego, de Lucho, de Til, de Mariano,
de la madre, del abuelo, ser parte de algo que está vivo, que se revela contra la quietud, que se revela contra el estancamiento, que se revela contra la complacencia. En una sociedad como la nuestra, que se está quedando, que se repite a sí misma, que se ha vuelto la repetidora de titulares y eslogans y imágenes del TikTok, ponerse de pie y en movimiento, rebelarse contra esa quietud y decir, hacemos esto, lanzamos un libro, justo ahora y aquí en el Ecuador. Es invitar también un poco a la locura. Y con esto quiero terminar. Yo soy parte de ese grupo de personas que es más numeroso del que creemos, que al igual que Alonso Quijano, cuando se abre la puerta, nadie se abre paso para que nosotros transitemos. Cuando se abre la puerta, el mundo nos llena de obstáculos, de magos y hechiceros que nos ponen, nos obnubilan la razón, de guerreros que ponen en movimiento ejércitos de ovejas y de gigantes que nos atacan y tenemos que defendernos. Ese mundo lleno de obstáculos es el que nos permite, en la peor de las condiciones y en el peor de los momentos, creer que lo mejor que podíamos hacer es invertir nuestros recursos en sacar un libro. Yo les invito a todos ustedes a que nos apoyen, a que lo adquieran, a que lo lean y que lo disfruten. Les agradezco infinitamente y bueno, esto nada más. Gracias por estar. Gracias por tu trabajo y gracias por brindarnos siempre el espacio para construir un territorio de libertad, de dignidad y de rebelión que es un privilegio. Yo les voy a invitar ahora, después de todo esto, a darles una vuelta por esta casa que es hermosa, que tiene un lindo patio donde hemos puesto una mesa con los libros, obviamente con el nuevo bebé, pero también con algunos otros libros de Contribuyente Ediciones. Quiero retarles también un poco a que el libro sea un objeto que no sea aquello que arrumo en mi casa cuando llego, que sea aquello que voy y exploro y leo y busco, y que también aprovechemos todos para que esto que podamos tener, un Caminando 1, un Caminando 2, un Caminando 3, que es el nuevo bebé, o los libros de Cristina, de Eugenio, de Julia, aunque no vengamos del mundo del teatro, aunque vengamos de otros mundos, descubramos qué es lo que tanto hacen los teatreros, tantas horas metidos dentro de una sala negra, sin mayor propósito que eso, que lo que acabas de ver con la Vero, sin mayor propósito que esto, sostener un territorio, nuevamente les digo, de dignidad, rebelión y libertad. Entonces, bueno, vayan, conozcan los libros, sean amigos del nuevo bebé, amigas del nuevo bebé, y aprovechemos que está el padre que nos puede dar una dedicatoria para nuestro libro, y dense una vueltita ya a las sociales debajo del patio, y muchas gracias por acompañarnos aquí. Luego de ese momento, luego de este momento para compartir y todo, les invito a un brindis que va a estar a cargo de Israel Minos, abajo en el patio también, una vez que tengan su libro en la mano. Muchas gracias.